Piñero, doctor Piñero, ¿qué tan histórico o mitológico es el personaje de Jesús de Nazaret? Yo creo que las dos cosas. Tiene una gran parte de historia sustancial que podemos reconstruir mucho más de lo que algunos escépticos han creído que podríamos reconstruir. Es decir, los evangelios contienen mucho más datos, creo yo, sobre la vida de Jesús, como para hacernos una idea bastante consecuente del conjunto de su pensamiento y de su acción. Más por otra parte hay quizás un 40 o otro 50% que es añadido desde el punto de vista de la fe de sus discípulos después de la resurrección. La tarea de la ciencia histórica, unida también con la teología, consiste en separar lo que es teología de los primeros cristianos de la historia del Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son las fuentes del cristianismo? Es decir, ¿qué ideas, religiones han conformado el cristianismo? Las fuentes de los textos se refiere usted, es decir, cómo nosotros conocemos cómo es el cristianismo primitivo, o más bien se refiere a qué corrientes intelectuales han ayudado a conformar el cristianismo. Sí. Si es esta segunda parte, el cristianismo es fundamentalmente una secta judía. Lo único que ocurre es que por los descubrimientos de manuscritos, sobre todo a partir del Mar Muerto, 1945 en adelante, hemos caído en la cuenta que ese judaísmo del siglo I en Palestina era muchísimo más rico, variado, complejo, pluriforme de lo que nos imaginábamos. Es decir, que la fuente del judaísmo no es única, sino que es múltiple, hay muchas corrientes dentro del judaísmo. Ahora, el judaísmo que influye en el nacimiento del cristianismo no es un judaísmo, llamémosle así, de la impresión que sacamos de leer la gran parte del Antiguo Testamento, sino un judaísmo que está conformado y, si se quieren, con las ideas un tanto cambiadas al contacto con la civilización griega. A partir del siglo IV, en que los ejércitos de Alejandro Magno avanzan victoriosamente por toda el Asia Menor y luego hasta el Indo, en la India, el río Indo, no hubo nación ninguna que se escapara de la influencia del helenismo. Palestina tampoco, a pesar de tener una religión sumamente consistente. Entonces vemos como en torno al siglo III la religión oficial de Israel se muda profundamente al contacto con ciertas ideas excelentes de la religiosidad y de la mística griega. Por poner un ejemplo, la religión de Israel antes del siglo III era una religión solamente de vivos en este mundo, no creía en la inmortalidad del alma, es decir, no dividía claramente al ser humano como los griegos en alma y cuerpo, no creía, por tanto, tampoco en un mundo futuro, porque si no había inmortalidad del alma no hay mundo futuro, y tampoco creía en premios y castigos, simplemente pensaba que el hombre justo debía cumplir aquí la ley de Dios porque era una criatura y debía obedecerle, y el premio estaría normalmente en esta vida. Si es un varón, pues riqueza, familia, hijos y una cierta felicidad, y si era malo, pues su alma, no podríamos decir esto, todo el conjunto de su persona se iría a una especie de reino de las sombras, y allí quedaría pues con una especie de castigo eterno, más o menos, ni entre castigo profundo ni no castigo, sino una especie de reino de las sombras en las que las almas vagarían pues por allí. Ahora bien, con el conjunto de la religiosidad griega que llega a Palestina, las ideas de la división del hombre en alma y cuerpo, la posibilidad de que no solamente el alma sino el cuerpo sea inmortal, la idea de un Dios que premia y castiga no solo en esta vida sino en la otra, la idea de la retribución y sobre todo la idea de la resurrección hace que la religión cambie profundamente. Pues bien, el judaísmo que recoge Jesús es este judaísmo modificado por el helenismo. Por otra parte, Jesús recoge un judaísmo que es, digámosle así, por expresarnos con un término técnico, apocalíptico. Es decir, un judaísmo que está convencido de que el reino de Dios vendrá pronto y que ese reino ha de acabar con la sociedad tal como está en el momento, y que se producirá una especie de conflagración final, una lucha final de Dios con los poderes malos, y que al final de esa lucha, en el que vencerá naturalmente Dios y los buenos, se establecerá el reino de Dios en la tierra. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, hay otras corrientes que proceden fundamentalmente de una suerte de judaísmo marginal
pero también judaísmo, que empieza a repensar su judaísmo, sobre todo su doctrina del origen del mundo y de las almas, no solamente a base de esto que hemos dicho, de las ideas generales, de la mística griega, sino en concreto de la mística platónica y del orfismo. De la mística platónica en el sentido de interpretar sobre todo el libro del Génesis a través de el libro de Platón o el diálogo de Platón, el Timeo. Esa corriente del judaísmo marginal, que es lo que hoy día llamamos con la gnosis, lo que le interesa es fundamentalmente hacer que la parte más elevada del hombre, que es el alma o el espíritu, se escape de este mundo e intente evadirse de aquí e irse al mundo de allá, que es su verdadera patria. Y esa es, digamos, otra corriente. Y fundamentalmente no en Jesús, sino en sus primeros seguidores, hay otras corrientes de religiones orientales, sobre todo la religión irania, pero que se plasma más ya en suelo griego, llamémosle la actual Turquía en Asia Menor, que son las religiones de misterios. Esas religiones de misterios están fundamentalmente preocupadas por la salvación del individuo. El individuo en esa época helenística del comienzo del imperio vive relativamente en paz, pero cae en la cuenta por primera vez de una manera consciente o atmosférica o global, digamos así, de que el hombre necesita salvarse, y se afilian a ciertas religiones que le prometen una salvación en el más allá, y es lo que llamamos las religiones de misterios. No entendemos muy bien porque no tenemos textos en qué consistían, pero sí el iniciado en esas religiones hace una serie de actos, pronuncia una serie de palabras, entra en comunión con la divinidad de los misterios, muere simbólicamente con ella, resucitará con ella la salvación. Pues bien, todo este conjunto, que son tres líneas, la línea del judaísmo, la línea de otro judaísmo marginal que piensa su judaísmo más a lo griego, la línea de religiones orientales y de misterios, pero sobre todo el globo de un judaísmo helenizado, mucho más monoteísta, con una moral mucho más fina, mucho más refinada gracias al contacto con la moral de los filósofos estoicos y de los cínicos. Ese es, digamos, la fuente material o la matriz en la que se encuentra el nacimiento del cristianismo. Pero para estudiarla no hay que estudiar solo el Antiguo Testamento, sino una serie de literatura judía que es hasta ahora relativamente desconocida, que llamamos literatura intertestamentaria entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, o literatura de época helenística, del final del helenismo y del comienzo del Imperio Romano, que son obras escritas por personajes que no conocemos, literatura apócrifa del Antiguo Testamento, y esos personajes lo que hacen es, al no tener ellos autoridad propia, sus escritos teológicos, sus visiones, sus concepciones del mundo, la aplican a otros personajes del pasado, que ya tienen fama, y escriben así, pues por ejemplo, Testamento de los 12 patriarcas, diversos apocalipsis del profeta Enoc, de Abraham, incluso apocalipsis de Adán y de Eva, o reescriben la historia de Israel, otra vez desde una perspectiva más moderna, como es el libro de los jubileos, o hacen una visión de lo que va a ser el final del mundo, pues que está en el testamento de Moisés o en el libro de Enoc, en sus diversas fases. Es decir, nos encontramos también con libros que desarrollan los proverbios del Antiguo Testamento, pues como los Salmos de Salomón, las Odas de Salomón, una serie de libros que no están incluidos dentro del Antiguo Testamento, pero que son la prolongación del Antiguo Testamento, y es ahí donde fundamentalmente hay que meterse para encontrar cuáles son las fuentes, el ontanar de donde brota el cristianismo, y últimamente, como no, de una manera indirecta en los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1945, pero siempre teniendo en cuenta que los manuscritos del Mar Muerto no nos dan nada más que la atmósfera del cristianismo. No son realmente textos cristianos que nos digan nada sobre Jesús de Nazaret, ni sobre Juan Bautista, ni sobre los primeros discípulos, pero sí nos dan una atmósfera ideológica que nosotros sepamos bien cómo era ese judaísmo de la época, porque parte de la teología de Jesús pues es parecida a la de los judíos que están detrás de estos manuscritos. Esa sería la primera parte de la pregunta, digamos, el ontanar de donde emana la riqueza del cristianismo. Yo lo compararía como una especie de gran pantano o gran laguna a la que van discurriendo ríos o riachuelos
y que se va formando allí unas aguas de la que luego nacerá un río majestuoso que es el cristianismo. Pues esas aguas serán por una parte el judaísmo helenístico, llamémosle más tradicional, el judaísmo más del Antiguo Testamento, como hemos explicado, pero modificado por el contacto con la mística griega. Sería por otra parte pues el judaísmo de las sectas específicas, fariseos, saduceos, la secta de los esenios, en concreto esa parte de los esenios que nos ha producido los manuscritos del Mar Muerto. Por otra parte teníamos la gran corriente del judaísmo marginal mezclada más profundamente con el helenismo, que sería la gnosis, que entra dentro como otro río. Luego tendríamos las corrientes de las religiones de misterios, que son fundamentalmente orientales pero también griegas, porque al fin y al cabo los misterios están desde el siglo V antes de Cristo en Grecia. Y entonces desde esa enorme piscina o de ese pantano o laguna sale un río majestuoso que no es exactamente la mezcla de todos sus componentes, que tiene algo propio y que es una religión nueva cuya gran figura es un Mesías judío, pero al que han quitado los rasgos más típicamente judíos y lo han recubierto con la idea del Salvador universal de las religiones helenísticas, por una parte, el Dios que muere y resucita, y por otra, un Salvador universal que es un iluminador, un revelador de doctrinas nuevas, que eso viene más bien de ese judaísmo marginal que es la gnosis. Es decir, que el cristianismo tiene un origen muy, muy complejo, tanto en su sustrato como también en sus fuentes. No sé si he respondido a su pregunta. ¿Hay alguna base para afirmar que Jesús viajó al Oriente? En mi opinión, no hay ninguna base. Las fuentes que tenemos para conocer a Jesús son, fuera de los evangelios, minúsculas, escasísimas, alusiones de autores fuera del cristianismo. En realidad se reducen a dos. Una, la de Flavio, el historiador del siglo I, Flavio Josefo, que habla de Jesús relativamente bien, diciendo que fue un sofista o un aspirante mesiánico más de su época. Ese texto de Flavio Josefo hay que estudiarlo muy bien porque está interpolado, está manipulado por los cristianos. Y luego del historiador romano Tácito en su obra Los Anales, en el libro 12, en el número 44, si no me equivoco, de memoria, en el que afirma que Jesús, ese personaje de una superstición horrible, dice este senador elegante, ¿no?, que no quería saber nada de religiones orientales, dice, esa superstición horrible fue acaudillada por un tal Jesús de Nazaret, a quien Poncio Pilatos tuvo a bien ajusticiar en tiempos de Tiberio, y nada más. Ahí se acaba lo que es histórico prácticamente hasta el siglo II, es decir, aproximadamente 80-90 años después de que muriera Jesús. Y luego tenemos los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se escriben en un lapso entre 40, 50, 60, 80 años después de la muerte del héroe. Luego finalmente vienen una serie de evangelios apócrifos y otros escritos del cristianismo primitivo que se van alejando cada vez más. En ninguno de esos textos, que están relativamente cercanos a Jesús, se habla de que él tuviera la posibilidad de viajar fuera de Palestina mientras vivió, ni tampoco que después de la resurrección, o que no muriera del todo, sino que fuera rescatado de la cruz con vida y que fuera a través de las fronteras de Palestina pudiera escaparse, llegar a las Galias o llegar a la India, etc. Esas son construcciones del siglo XVIII fundamentalmente, y son construcciones puramente intelectuales, a propósito de la tradición que ya se había forjado en la India, pero muy tardía, de que allí fue Tomás, el hermano gemelo del Señor, y que también pudo haber ido, porque hay una tradición curiosa de que Tomás, ese que dice, no creeré en ti, Jesús, después de la resurrección, si no meto mis dedos en las llagas de tu costado, pues ese, hay una tradición que era hermano gemelo de Jesús, y como a Tomás, le tocó la India, en el reparto de la evangelización, surgió la leyenda de que el otro hermano gemelo, Jesús, también estuvo. Pero eso es muy tardío, el siglo IV, siglo V, se muere, digamos, esa idea, y vuelve a renacer en el siglo XVII, con unos pretendidos documentos que están en el Nepal, pero que luego se han perdido y que ahora no hay quien los descubra. Para la ciencia, ya sea creyente o no increyente, esos documentos son absolutamente legendarios, hasta cierto punto estúpidos, y no contienen ninguna información fidedigna acerca de Jesús en el Extremo Oriente.
Doctor, ¿por qué triunfó el cristianismo en Occidente? Por una serie de causas bastante complejas. En principio, porque ya estaba el terreno bastante abonado por todos aquellos que dentro de Occidente eran llamados temerosos de Dios, es decir, paganos, asqueados del politeísmo, y que formaban una especie de círculo en torno a las innumerables comunidades judías que existían en el Imperio Romano y que veían con simpatía esa moralidad elevada de los judíos y, sobre todo, la creencia en un Dios único y no en esos múltiples dioses e inmorales del imperio. Es decir, había un cierto terreno preparado. Segundo, por el afán tremendamente proselitista de los cristianos, pensando que el fin del mundo era cercano y que había que convertir al mayor número posible de gente, dirigiéndose primero a los judíos, luego a los amigos de los judíos y estos a los paganos de alrededor. Tercero, porque el cristianismo supo contactar muy bien con ese deseo de salvación que tenían las grandes masas del Imperio Romano. Es decir, supo presentarle una persona de un Salvador que les convencía y que les prometía muchísimo. Jesús no ya como Mesías judío, sino, como decíamos anteriormente, como Salvador universal. Cuarto, porque era un grupo muy cohesionado, que daba, y esa cohesión y ayuda entre sus miembros daba, digamos, un buen aspecto hacia afuera. Y quinto, y no es lo último, porque la literatura emanada de los cristianos es una literatura excelente. Es decir, los evangelios es una literatura muy atractiva. Si ustedes lo comparan con otras literaturas del budismo o del mahometanismo, que tienen igualmente elevados conceptos, sin embargo hay que decir que es una literatura como menos divertida, menos narrativa. Los evangelios tienen mucho gancho para enganchar a la gente en las ideas y son fácilmente distribuibles. Y por último, yo diría que ya sería la séptima causa o algo así, es que los cristianos reinventan la seguridad social, es decir, las viudas, los huérfanos no se quedaban desamparados dentro del grupo cristiano. Aquel que fuera cristiano tenía asegurado una vejez protegida por el grupo. Eso era muy, muy importante. Piensen ustedes la cantidad de viudas, de soldados o de esclavos que no eran cristianos, no había ninguna seguridad social, tenían que depender o de sus hijos si los tenían otros, o de sobrinos o de parientes o de la mendicidad. Sin embargo, en el mundo cristiano, en general, se protegía muy bien a huérfanos y a viudas, y había una suerte de seguridad social que también ayudaba no solo a la cohesión del grupo, sino a la atracción del grupo respecto a los demás. Y luego que proliferó también la doctrina cristiana contactando con otras muchas ideologías de la época, como por ejemplo la gnosis, a la que hemos aludido antes, etc. Y para el que sea un profundo creyente, por la fuerza impulsora también del Espíritu Santo, que va empujando a los cristianos. Lo cierto es que hay esos 8 o 9 factores que hacen que el cristianismo se difunda con rapidez. Pero debo confesar, de todos modos, que la extraordinaria velocidad con la que el cristianismo se difunde es un fenómeno muy llamativo a lo largo de la historia. Otro fenómeno parecido sería la extraordinaria rapidez con la que se difundió el Islam. El Islam se difunde tan deprisa o más que el cristianismo. Y sin embargo tampoco nos extrañamos, ni vemos ahí la fuerza del Espíritu Santo, ni nada, ¿no? ¿Qué tiene de original el cristianismo, las ideas de Jesús, en relación al judaísmo, por ejemplo? Yo creo que había que distinguir entre las ideas de Jesús y las ideas de sus seguidores. Mi opinión es que Jesús no es estrictamente el fundador de la teología cristiana y del cristianismo tal como lo entendemos hoy, sino solo su figura principal y aquella que impulsa el movimiento. Es decir, que yo diría que Jesús es el impulsador más que el fundador, y que hay que distinguir entre lo que es la religión de Jesús y lo que es la religión de sus seguidores. Eso queda claro, como yo dije en mi conferencia de ayer, cuando se estudia una teología del Nuevo Testamento,
y se ve claramente el espacio que las teologías del Nuevo Testamento dedican a la figura de Jesús, muy pequeñita, con el espacio, o muy pequeñito ese espacio, que los libros sobre la teología del Nuevo Testamento dedican a la creación teológica de los seguidores de Jesús, los evangelistas, sobre todo el cuarto evangelista, San Pablo, los discípulos de San Pablo, el Apocalipsis, los escritores de otras epístolas que llamamos católicas, etc. Así pues, yo diría que distinguiendo entre esos dos ambientes, lo que es Jesús por una parte, su mentalidad y su religión, y lo que es la teología cristiana, que la escriben, la piensan, la redactan y la compilan los sucesores de Jesús, hay una gran diferencia. La religión de Jesús, en mi modesta opinión, es una religión totalmente judía, que no contiene ideas, llamémosle, cualitativamente novedosas respecto al Antiguo Testamento, sí cuantitativamente, es decir, que Jesús pues tuviera una concepción del reino de Dios un poco más perfilada que la de los profetas, que Jesús tuviera una concepción del arrepentimiento más libre, que fuera un hombre que se acercara a las masas, mucho más que los rabinos fariseos de la época, que fuera un hombre más igualitario, que predicara un reino de Dios que iba a ser de gozo, es decir, de banquete y de disfrute y de pasarlo realmente bien cumpliendo la ley de Dios, que era un judío que cumplía exactamente, a pesar de ciertas apariencias, la ley de Moisés, etc. Es decir, que la religión de Jesús no rompe estrictamente lo que son los marcos del Antiguo Testamento. Ahora bien, la religión de los seguidores de Jesús ya es distinta, en mi opinión. Entonces ven a Jesús después de muerto con otros ojos y proyectan sobre esa figura una teología en la que hacen, como decíamos también anteriormente, de ese Mesías judío, que es un hombre, lo transforman, pero por buena voluntad, por supuesto, lo transforman en un Salvador universal, con unas connotaciones de que su muerte es expiatoria por los pecados de todo el mundo, porque es un hombre que es parte humano, parte divino, que ha resucitado, que vive perfectamente en su iglesia, que forma un cuerpo místico con su iglesia, que ayuda continuamente, que tiene, digamos, una personalidad muy rica sobre la que se puede construir una ciencia de la cristología, es decir, una ciencia de la mesianología muy elevada teológicamente, etc. Todo eso ya es de los discípulos de Jesús, ya, ¿no? Y eso sí que es nuevo, también, como usted me pregunta, pero parcialmente. Si usted va cogiendo cada una de las ideas del cristianismo, encuentra paralelos en otras religiones del entorno. Por ejemplo, la idea de que Jesús es hijo de Dios, pues encuentra paralelos. La idea de que Jesús es un enviado celeste que baja, desciende aquí a la tierra, revela y asciende, pues lo encuentra paralelos en la atmósfera de la gnosis. Que Jesús es un Salvador que dulce, manso y humilde, encuentra paralelos en otras religiones. O que Jesús es un Salvador que muere, que es Dios y resucita, pues también encuentra paralelos, grosso modo, en otras religiones. Es decir, es el conjunto más que cada una de las ideas del cristianismo. Si usted estudia la moral cristiana, la ética cristiana, encuentra un montón de paralelos en la ética de los estoicos, fundamentalmente, o de los cínicos. El ideal del sabio estoico queda reflejado también en parte en el ideal del sabio cristiano. Es decir, que es más el conjunto que no cada una de las ideas del cristianismo, para los cuales hay extensos paralelos en la historia de las religiones. ¿Podemos hablar de contradicciones entre los evangelios canónicos? Sí, algunas contradicciones sí que podemos hablar, sin duda alguna. Por ejemplo, empezando por el principio, contradicciones que afectan más a, bueno, por una parte hay contradicciones de concepción y por otra parte hay contradicciones de detalle. Si nosotros leemos los evangelios en vertical, uno detrás de otro, dan la impresión de que es un todo homogéneo. Pero si los leemos en horizontal, es decir, formando columnas, y los analizamos muy cuidadosamente, lo que dice la columna de la izquierda, Marcos,
o normalmente se suele poner también Mateo, ¿no? Luego Marcos, Lucas y Juan, y algunos otros textos paralelos, escasos que haya en el Nuevo Testamento, de las epístolas de San Pablo, etcétera, vemos que sí existen profundísimas ya diferencias, no solamente de detalles, sino de concepción. Pongamos, por ejemplo, el primer caso sería las historias de la infancia de Jesús. Si usted analiza los 4 evangelios, la primera observación es que la infancia les importa nada, ni a Marcos ni a Juan, que no la traen, en absoluto nada, ni tampoco a Pablo, de quien habla tranquilamente que Jesús de la carne es hijo de David, es decir, es hijo de una mujer judía, pero en cuanto al espíritu es el Mesías instituido por Dios. No le importa el nacimiento, sin embargo cogen Mateo y Lucas, ya le importa a ver cómo era la infancia del héroe Jesús o del Mesías Jesús, pero cuando usted analiza las narraciones de Lucas y las de Mateo son tan absolutamente distintas que solo coinciden en que el nacimiento fue virginal y en que nace de María y en Belén. Todo lo demás es totalmente distinto. Tanto es así que la investigación del siglo XIX, hasta que cayó en la cuenta que esa historia de la infancia es más una historia teológica, una historia simbólica, cuando se la tomaron más al pie de la letra, dijeron, bueno, si aquí no coincide en nada, esto quiere decir que había dos Jesús distintos, ¿no? Y que luego se unieron, porque no hay manera de casar entre sí. O sea que ya tenemos ahí una gran contradicción. Hay también otra gran contradicción, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Si usted analiza la secuencia del bautismo, vemos perfectamente que Marcos, el más ingenuo, el primero de los evangelistas, pues presenta a Jesús bautizado por Juan. Ya vemos cómo Mateo, que siente la dificultad de decir cómo un hombre y Dios a la vez sin pecado va a ser bautizado por Juan como si fuera un pecador y entre los pecadores, y entonces ya arregla diciendo no, es que esto es una orden del Padre para que cumplamos toda justicia, ¿no? Luego viene Lucas, que escamotea ya casi el bautismo, porque presenta, el tercer evangelio presenta primero la decapitación del Bautista por Herodes, y luego finalmente como una postilla dice, bueno, y al ser bautizado Jesús sin nombrar a Juan, es decir, lo escamotea un poco. Se ve que teológicamente el bautismo es una gran dificultad. Y por último vemos que Juan, el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, lo hace desaparecer por completo. Y el bautismo se reduce simplemente al testimonio que Juan Bautista da del propio Jesús, y no aparece el bautismo para nada. Es decir, que hay auténticamente una función de escamoteo. Pongamos otro ejemplo. En la resurrección, si usted coge o toma los textos de la resurrección, lo primero que le llama la atención es cuán escasos son. Los de la pasión son absolutamente precisos y relativamente homogéneos, con multitud de detalles. Sin embargo, toma los textos de la resurrección y tampoco se parecen en nada, absolutamente en nada. Pues hay montones de contradicciones. Sí, montones, como por ejemplo, ¿quiénes son las personas que van a la tumba? Para el Evangelio de Juan son Pedro y Juan, para el Evangelio de Marcos son varias mujeres, para los otros evangelistas, Mateo y Lucas, es una sola. Según Marcos, las mujeres aterrorizadas no transmiten a los discípulos el mensaje de que Jesús ha resucitado. El Evangelio de Marcos acaba así. Según el Evangelio de Marcos, el final añadido, todas las apariciones de Jesús son en Galilea. Sin embargo, según el Evangelio de Lucas, todas las apariciones son en Jerusalén. El número de ángeles que están en la tumba en un Evangelio es 1, en otro en 2. En un Evangelio aparece que la tumba ya estaba abierta y en otra que la piedra rueda inmediatamente antes. Es decir, las historias de la resurrección no son consistentes, son contradictorias entre sí. Y el último ejemplo que voy a poner es la misma concepción de la cristología, es decir, cómo interpretan que Jesús es Mesías. Para Marcos da la impresión de que Jesús es un hombre corriente hasta que llega el bautismo, y allí, por la venida de la paloma, que es el Espíritu, por la efusión de las aguas y por la infusión del Espíritu, da a entender el evangelista que desde ese momento Jesús es constituido Mesías e Hijo de Dios. Sin embargo,
para los evangelistas Mateo y Lucas, Jesús es hijo de Dios desde el momento de su misma concepción milagrosa y virginal. Ahí tenemos un estadio superior. Y un tercer estadio superior, que es para Juan, se ve cómo va evolucionando. Ese Jesús es hijo de Dios preexistente y es ya el logos, o sea, el verbo, la palabra de la Santísima Trinidad, segunda persona, que existe antes de venir a este mundo, idea que para Marcos probablemente no se le había pasado por la cabeza. Es decir, que vemos que tanto los evangelios como el conjunto de otros escritos y los evangelios, lo que es el Nuevo Testamento, está llena de una concepción que la vemos evolucionar, que va aumentando y creciendo y reflexionando en torno a la figura de Jesús. Y cuando hay una creación que va partiendo de lo poco a lo mucho, pues hay también una serie de contradicciones entre unas y otras. Otras contradicciones, pues por ponerlo así. Por ejemplo, en la primera epístola de los Corintios, Pablo dice que él no critica el matrimonio, pero que le gustaría realmente que todos fueran como él, solteros. ¿Para qué? Pues para preocuparse por el Señor, y el fin del mundo es inmediato, dice, y como ya viene el Señor enseguida, ¿cómo nos vamos a preocupar de las cosas de este mundo y de atender al Señor? Así que lo mejor sería que todos se quedaran con sus solteros, pero en fin, que si alguien quiere casarse, pues que se case, que no es malo. Eso lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Pero si luego tomamos en cartas que son aparentemente de San Pablo, las llamadas pastorales, epístola a Tito, o epístolas a Timoteo, pero que en realidad han sido escritas no por San Pablo, sino por discípulos de San Pablo, vemos que la doctrina sobre el matrimonio es radicalmente distinta. Entonces, ya la Iglesia está más asentada en este mundo, la idea de que el fin del mundo es inmediato se ha desvanecido, y dicen, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Casarse. Las mujeres deben casarse, deben ser mujeres de un solo marido, deben de tener hijos, deben cuidar muy bien a su marido, deben cuidar a los hijos, y es más, se salvarán por haber criado bien a sus hijos. Realmente esa es una doctrina más de acuerdo con nosotros hoy día, pero que es contradictoria, esencialmente contradictoria con la teoría de Pablo sobre el matrimonio expresada en 1 Corintios. Nada más. Bueno, podríamos seguir hablando, pero... ¿Dónde se originan las ideas de la inmortalidad del alma, del cielo y el infierno y de la Santa Trinidad? Son ideas muy dispares. Las ideas de la inmortalidad del alma y del infierno son ideas griegas. Y ya están desde el siglo VIII antes de Cristo en un grupo de griegos que se llaman órficos, es decir, seguidores del dios Orfeo. Ese dios Orfeo ya había determinado para sus seguidores, por una suerte de revelación, que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, y que el alma se desprendería del cuerpo, y que en el mundo futuro el alma de los buenos iría a las islas de los bienaventurados. Ya lo tenemos en el siglo VIII antes de Cristo, repito, es decir, 800 años antes de que apareciera Jesús. Pero la idea de la inmortalidad del alma y de la separación del alma y del cuerpo, lo que es esa división antropológica del hombre en dos mitades, procede fundamentalmente de Platón, y se expresa con toda claridad la inmortalidad del alma en un diálogo de Platón que se llama el Fedón o la inmortalidad del alma. Ahora bien, Platón como filósofo, o una parte de su filosofía, fue considerada casi una religión y se extiende por todo el Imperio Romano, se populariza y pasa a el judaísmo por medio de los contactos de los judíos, sobre todo en Asia Menor, con filósofos populares, ya sean platónicos o ya sean estoicos. Así que en el siglo III es en el judaísmo cuando empiezan a asentarse esas ideas de la inmortalidad del alma y de la retribución por influencia de lo mejor del, repito, orfismo y del platonismo. Pero la idea de la Trinidad, que aparece misteriosamente formulada en el capítulo 28 de Mateo, id y bautizad en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desaparece luego del cristianismo primitivo, no aparece claramente el Pablo, y los tratadistas, incluso católicos de la Trinidad, observan al estudiar los textos del cristianismo primitivo que es un dogma que se va
creando de una manera muy progresiva. Es decir, una idea clara de lo que es la Trinidad no lo tenemos hasta el siglo IV, hasta después del Concilio de Nicea en el 325. Escritos cristianos del siglo II, es decir, 120, 130 años después de la muerte de Jesús, tienen unas ideas de la Trinidad que hoy las llamaríamos heréticas. Piensan que Dios es el primer monarca y que Jesús es una segunda divinidad, un deuteros theos, como se dice en griego, un segundo Dios, pero que está subordinado a ese monarca primero. Tenemos entonces una teoría de la divinidad que casi es dividida no en tres sino en dos personas, que hay una que es el monarca principal, que es Dios Padre, y hay otra subordinada, y ahí tendríamos el monarquianismo o el subordinacionismo. Hay también otras teorías que se ve clarísimamente en el siglo II entre los escritores cristianos. Ha habido algún teólogo que ha dicho que todos los cristianos del principio eran adopcionistas, es decir, que pensaban que Dios Padre había adoptado como Dios, no engendrado, a Jesús. La idea de que existen tres personas y de que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, es generado, engendrado ab eterno desde la eternidad por el Padre, pues eso se formula ya en el siglo IV. Todavía en el siglo II hay muchos cristianos que confunden al Espíritu Santo con Jesús. Y desde luego en la época del Nuevo Testamento la mayoría, con la formulación el Señor es Espíritu, no tenían de ninguna manera clara la distinción entre Jesús y el Espíritu Santo. O sea que todo eso irá lentamente progresando y hasta el siglo IV o V, nada. ¿Qué de los otros mesías y hacedores de milagros que vivieron en la época de Jesús? Bueno, pues que desaparecieron de la historia. Hablamos solo de los judíos, fundamentalmente. Mesías y hacedores de milagros que vivieron en época de Jesús los conocemos fundamentalmente por las historias o las narraciones del historiador judío Flavio Josefo, y ya se han hecho elencos o listas, ¿no? Pues tenemos aproximadamente desde la muerte de Herodes el Grande, que murió en el 4 a.C., Herodes, el de la matanza de los inocentes, ¿no?, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, es decir, en un lapso de unos 74 años, tenemos aproximadamente unos 5 estrictos pretendientes mesiánicos, revueltas mesiánicas de campesinos, unas 7 revueltas mesiánicas, de 11 a 13 profetas apocalípticos, es decir, que esperaban el fin del mundo, y aproximadamente también otras 10 figuras más o menos de profetas que podríamos considerar afines a Jesús, es decir, que figuras mesiánicas, solo 5, pero pseudo-mesiánicas o semi-mesiánicas o asimilables al mesianismo, pues hay cerca de 18 o 20, ¿no? Todos esos desaparecen de la historia. Es decir, Jesús no es un fenómeno aislado, es uno más de las muchas figuras, si no estrictamente mesiánicas, pero sí proféticas, apocalípticas y milenaristas, que van desde el 4 a.C. hasta el 70, un lapso de 70 años más o menos. Doctor Piñero, ¿por qué cree usted que existe esa tendencia muy humana de creer en una religión, en Dios y lo sobrenatural? Pues porque el ser humano es un ser temeroso y teme ante todo a la muerte. En el origen de la religión está ese temor tremendo al más allá y a la muerte y a la necesidad de yo encontrarme con alguna garantía que me justifique que después de la muerte voy a seguir viviendo y tengo que ser salvo, no voy a seguir viviendo de mala manera. El origen de la muerte, el origen de la religión está sin duda alguna, según los estudios de Taylor y otros antropólogos que son muy famosos, justamente en este temor. Luego ya el origen inmediato, si es que la religión nace pues porque se le concede un alma, la teoría animista, a la naturaleza, o si es por un terror a los fenómenos o telúricos o a los de la tierra o a los fenómenos celestes, el rayo, etc. Eso es, digamos, un proceso secundario del nacimiento de la religión. Pero fundamentalmente el motor que mueve al hombre a la religión es el temor
el sentirse, digamos, poca cosa ante este mundo y decir que voy a morir y yo tengo que resolver este problema que pasará conmigo después de la muerte. Finalmente. Sí, ya, final. ¿Cree usted en Dios? Yo no creo en el Dios estricto del Antiguo Testamento, se acercaría más al Dios del Nuevo Testamento, que es mucho más purificado, y más bien yo creería en un Dios de los filósofos, ¿no? Que es una causa primera. Y que... Yo soy un historiador y de las ideas y un filólogo que se dedica a estudiar los textos antiguos con máximo respeto por quien los considera como algo escrito de fe, pero yo los veo pues como textos de la antigüedad, como algo que nos informa de la antigüedad, pues como otros textos más, ¿no? Y entonces veo pues cómo nacen un montón de ideas religiosas, cómo se generan humanamente, cómo progresan y cómo al final se transforman en un dogma. Y dentro de esos nacimientos humanos está la misma idea de Dios, cómo se transforma esa idea, cómo se genera ya algo más consistente y al final se transforma en dogma. Entonces pues yo veo que ese Dios en concreto del Antiguo Testamento pues no me convence nada. Y no soy partidario de ese Dios, sino más bien de una causa primera. Es decir, yo no me puedo considerar a mí mismo ateo, pero por lo menos no soy de esa teoría. Bueno. Muchas gracias. Pues nada, encantado.